sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios, bueno, los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea de... Esto fue lo que dijo el presidente de la mesa directiva, de la Cámara de Senadores, el señor Gerardo Fernández Noroña. Y como bien dijo un colega, es más fácil ser borracho que ser cantinero. Esto es Detrás de los Hechos. No se va a acabar eso en un día. Alejandro, están comprometidos. Claro que va a afectar al ciudadano. A ver, tú dime. Los primeros, en su momento, Tom Brady tuvo... ¿Qué pasa cuando el amor se va? Que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra porque ellos... Como quiero ser una escritora publicada. Ok, ¿de qué quiero escribir? Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca, en el que analizamos los temas más importantes, las noticias más importantes, a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña, escuche bien, Víctor Eduardo Martínez Cantero, periodista con 20 años de experiencia en prensa escrita, televisión y medios digitales. Eduardo ha sido corresponsal, productor y presentador en la Nueva Televisión del Sur, Telesur. También fue reportero en La Jornada y es orgullosamente egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es jefe de información aquí en nuestra casa en Fuerza Informativa Azteca. Eduardo, bienvenido a Detrás de los Hechos. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por invitarme. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes, señor. Eduardo, me gustaría iniciar por el principio con esta pues difícil situación de Teuchitlán, y me gustaría preguntarte, ¿qué pasó en Teuchitlán? Pues mira, en Teuchitlán lo que pasó en el estado de Jalisco es la conjunción de todos los males que han venido aquejando a México desde hace ya mucho tiempo. Tenemos el tema de la violencia, pero también está el tema de las desapariciones forzadas y de las desapariciones que no se han podido solucionar desde hace ya muchas décadas. Y justamente Teuchitlán ahora mismo pues vuelve los ojos de la opinión pública hacia eso, que por muchos años ha estado en el olvido, aunque ha habido voces, ha habido pues todos estos colectivos de madres de personas desaparecidas que han dado la batalla todos los días para poder encontrar a sus familiares, pero también para visibilizar la situación que se enfrenta, porque muchas veces lo sabemos, no solamente viven el dolor de haber perdido a un familiar o de no saber dónde está su familiar. Es que hablando con este tipo de personas, es lo que te dicen, la desaparición es el peor de los delitos que te pudieran cometer en contra tuya, porque no tienes la certeza, como bien lo dices, de qué le pasó a tu familiar, si está vivo, si está muerto, si vive en condiciones infrahumanas, no lo sabes. Entonces, eso es lo que pues les mantiene en pie de lucha, por decirlo de alguna manera, pero también los enfrenta a una realidad que es bastante complicada y que tiene que ver con la falta de los mecanismos adecuados para que se pueda dar con el paradero de las personas. Y además también les enfrenta a una realidad de indolencia, como tú bien lo mencionabas, con este tipo de frases que vienen además de personajes que en algún momento estuvieron del lado de las víctimas o que en algún momento utilizaron el dolor de las víctimas para posicionarse pues en alguna de las esferas en las que les convenía estar. Sí, un uso político, ¿no? De la tragedia, tal cual. Justamente, un uso político de la tragedia y un uso, pues, bastante
egoísta, por decirlo de alguna manera, es bajísimo. si tomamos en cuenta que se trata de uno de los dolores humanos más fuertes de los que podemos tener idea. Entonces, lo que está pasando ahora justo en Jalisco es la conjunción de todas estas cosas, de lo que está pasando en este México, donde pues ese tipo de situaciones no se resuelven Sí, no. y que además dejan en la indefensión total a las víctimas, que al final son los familiares, más allá de las personas que están desaparecidas, Claro. pues también lo El que círculo. enfrentan los familiares, pues no es nada sencillo. Entonces, ahí estamos viendo pues lo peor de lo que está pasando en el sistema de justicia, pero también en la forma en que el gobierno puede enfrentar una situación tan complicada y también donde están, al final de cuentas, pues esos rostros de los familiares que pues ven o saben de los indicios de alguna fosa, de algún lugar donde puede estar su ser querido y pues acuden, ¿no? Entonces, hay muchos factores que se conjuntan ahí, pero también el papel del crimen organizado en este tipo de casos, ¿no? Fíjate que quisiera aquí hacer una breve pausa, Eduardo, porque no hace mucho tiempo Ricardo Ruiz acompañó a las Madres Buscadoras de Obregón en Sonora y dejó ver mucho de lo que aquí está citando, que tiene que ver con la complejidad, que tiene que ver con una situación excepcionalmente complicada, en la que confluyen muchas cosas, ¿no? En este sitio sí quisiera preguntarte cómo llegaron estas madres de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco al rancho que ahorita está en la mira, no solo de México, sino de todo el mundo. Mira, la organización que ha logrado los colectivos de padres y madres buscadoras ha sido muy, muy importante. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que en algunas ocasiones la realidad a la que se enfrentan, pues generan estragos pues en su forma de organización. De hecho, pues hay muchos conflictos al interior de los colectivos, justamente porque ellas están viviendo una situación en las que sus emociones están a flor de piel. Claro. Entonces se pelean, se dividen, se enfrentan y eso aún así no les separa del objetivo principal, que es buscar y encontrar a sus hijos o a sus seres queridos. Entonces, acuérdate que toda esta complejidad que puede ser hablar de México, de la violencia, del narcotráfico, de la desaparición de personas, pues se pueden conjuntar muchísimos factores. Entre ellos, pues también podemos ver que hay algunos actores que son externos y que están asociados justamente a las bandas criminales, ¿no? Pero en el caso de Jalisco hay muchísimas irregularidades e incongruencias, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo llegan los padres o las madres de buscadoras a ciertos lugares? Llegan porque alguien les avisa de manera anónima o en una investigación que ya realizó algún otro colectivo. Llegan y entonces es ahí donde comienzan ellos mismos las investigaciones. Fíjate lo difícil que es. Sí. Ellos mismos empiezan las investigaciones, o sea, no pueden confiar en las autoridades y son ellos quienes tienen que realizar la búsqueda de su familiar desaparecido. Hemos visto estas imágenes, hemos visto cómo ellas lo hacen de manera rudimentaria, o sea, ellos llevan una varilla, lo entierran en el lugar, entierran esta varilla en el lugar donde les dijeron que hay la posibilidad de que exista una fosa o restos humanos, y ahí entonces cuando lo entierran y lo sacan y lo huelen, pueden oler la muerte. A mí me tocó hacer varias coberturas de esto y realmente el dolor al que tú te puedes enfrentar es muy duro, pero más duro es cuando sabes que tú estás ahí de manera temporal, haciendo una cobertura, entrevistándolos, tratando de visibilizar su situación, pero ellos al final se quedan, tú te vas, ¿no? Y ellos al final se quedan con toda esa zozobra de tener que seguir buscando a quien desde hace muchísimos años no tienen a dónde llorar y dónde finalmente consolarse, porque muchas veces, y la declaración que te dan comúnmente es, a mí ya no me importa si está vivo o muerto, me importa saber qué pasó con él.
Si está muerto, mira, por lo menos ya tendré dónde ir a llorar y dónde consolarme. Claro. Y eso es lo que ellas finalmente o ellos aspiran a tener, pues esa certeza de que fue, porque cuando te enteras de que ya murió, pues ¿qué más haces? ¿No? Llorar y saber que lo vas a No, ya extrañar. tienes la certeza. Pero ya sabes que eso fue lo que le pasó. Ya los puedes traer a Pero casa. ahora que están en esta zozobra y en esta situación, pues no lo saben. Y es así como llegan las madres buscadoras a ese tipo de lugares y a ese tipo de regiones que pues la autoridad no ha sabido ni siquiera contabilizar, Alejandro. O sea, hay muchísimas discordancias entre las cifras del propio gobierno, pero también con las cifras de las madres buscadoras. Entonces, no se tiene certeza realmente en cuántos lugares del país se puede decir. Lo que sí saben ellas y lo declaran así cada vez que se movilizan, cada vez que protestan y que salen a las calles, eso sí te dicen. México se ha convertido en una fosa clandestina. En una fosa clandestina. Fíjate que hablando justamente de la estructura de las organizaciones que tienen diferentes colectivos, tantos colectivos que hay en este país, uno de ellos, el de Ceci Flores, que no hace muchas horas publicó un tuit en el que dijo, a ver, señores del narco, o sea, para dimensionar, ustedes no son el enemigo. Claro. Y sobre esto quisiera preguntarte, porque también hay versiones que señalan que incluso entre los mismos grupos criminales se atacan. Y de repente tenemos este video que vimos en la mañana del Cártel de Jalisco Nueva Generación, presunto video hecho por ellos, claro, ¿no? En el que pues salen a desmentir esta versión del rancho de Izaguirre. Quisiera preguntarte, ¿qué papel juegan en este estira y afloja las organizaciones criminales que son a las que les van a pedir permiso estos colectivos? Claro. Y los colectivos. Pues mira, al final de cuentas, a los padres lo único que les importa es encontrar a sus seres queridos. Si esto les orilla a pedir clemencia a los cárteles de la droga o a las organizaciones criminales, pues es lo que van a hacer. Y es como lo han hecho. Ceci Flores, pues sabemos su historia, ella ha venido buscando a sus hijos y también ha sido víctima de un montón de cosas, ¿no? Y también en algún momento se enfrentó y se dividió el colectivo que ella misma fundó. Ella fundó. Pero al final siguen en lo mismo, buscando a sus seres queridos. El tema, por ejemplo, con videos como el que vimos del supuesto Cártel Jalisco Nueva Generación, acuérdate que también las bandas criminales utilizan la propaganda para poder hacerse de espacios, para poderse enfrentar a sus contrarios, para posicionarse o no. Sin embargo, fíjate, muchos medios han tomado con reserva ese video. Incluso en Fuerza Informativa Azteca también hemos tomado con reserva ese video, porque uno, no sabemos la veracidad, no tenemos forma de verificar que sea genuino y que sea cierto, ¿no? Sin embargo, juega todo un papel en todo esto que se llama la parte de la politización de la violencia, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que tomar la decisión y la responsabilidad los medios de decir, difundimos algo como esto, no lo difundimos, lo frenamos. ¿Qué estamos logrando con esto? Yo creo que ahí lo importante, y en este caso lo importante es, como te lo mencionaba, que lo que está ocurriendo en ese rancho Izaguirre allá en Teuchitlán, Jalisco, pues está volteando los ojos a eso que no se ha visto, aunque las madres, por ejemplo, marchan todos los años, los 10 de mayo, marchan demandando la aparición de sus familiares, pues es una marcha más, ¿no? Y en los espacios de noticias, pues desafortunadamente no le estamos dando la importancia que amerita hasta que ocurren cosas como la del rancho Izaguirre. Claro. Entonces yo creo que en el caso del rancho Izaguirre y de Teuchitlán, pues lo que tenemos que ir es más allá.
y que es justamente a ver la grave crisis de desapariciones que hay en este país. Son más de 124,000 personas las que están en condiciones de desaparecida desde hace ya muchos años en este país, Sí, pero se ha venido 1952. agravando año con año, ¿no? En lugar de ir reduciéndose el número de desaparecidos, va en aumento. Entonces, la verdad es que casos emblemáticos los hay, desde la Guerra Sucia y toda esa época, pero también no podemos dejar de lado casos emblemáticos como el de Ayotzinapa, por ejemplo, y ahora lo que estamos viendo aquí en Teuchitlán, pues sí, es bastante grave y es el reflejo de lo que han dejado hacer o lo que han dejado de hacer las autoridades y que ahora mismo también pues se ha venido agravando. Entonces, la verdad, sí es de ponerse a pensar qué es lo que está pasando con este tipo de casos, ¿qué necesitamos como sociedad para que nos duela el dolor de todas estas familias, ¿no? Que no son pocas, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que nos falta? Estimado Eduardo, me gustaría preguntarte y detenerme también en esta parte del uso político. ¿Qué piensas de lo que dijo el presidente de la mesa directiva, tomando en consideración 3 cosas, ¿no? La primera, lo que dice probablemente pues sea cierto, es indeterminado. Claro. 1. 2, lo platicábamos con Mauricio Montes de Oca hace unos momentos, ¿no? Lo difícil que es determinar a quién pertenecían restos humanos exhumados, ¿no? Claro. Y número 3, parece, yo no sé qué pienses, que se limpian las manos. Pues yo no sé de quién sea. Sale ahí Andrea Chávez también a decir que eso es de Calderón, cuando el rancho Izaguirre, pues es el sexenio pasado. O sea, ya no tienen a quién culpar. Claro. ¿Qué opinión te merece esta parte del uso político? Pues, por un lado, como te lo mencionaba al principio, este tipo de personajes eran personas que estaban del lado del movimiento y que apoyaban la lucha de los padres y de las madres de personas desaparecidas. Y ahora los vemos, pues no solamente, no solo descalificando la labor que hacen, sino que además tratando de hacer una defensa de algo que ni ellos tampoco tienen certeza, porque al final de cuentas las investigaciones continúan. Y ahí en el mensaje que da Fernández Noroña, pues al final de cuentas lo que refleja es la indolencia ante una situación, la que sea. Hay quienes, por ejemplo, vierten la versión de que a lo mejor fueron sembrados esos objetos ahí en el rancho Izaguirre. Sí, los zapatos. Pero si fueron o no sembrados, el problema persiste y el problema está claramente visto, que hay una grave crisis de personas desaparecidas en este país. Y en el caso de Fernández Noroña, él muchas ocasiones estuvo con los colectivos y ahora pues realmente lo que hace ahí es descalificar la batalla que han venido dando. Y este tema de culpar al pasado ya no tiene cabida, porque teníamos a Andrés Manuel López Obrador, expresidente de este país, culpando a su predecesor, ¿no? A sus predecesores. Bueno, en el caso de Calderón, porque el de Peña Nieto nunca lo mencionó al final de cuentas, ¿no? Ahí eso es otro tema. Ese era el licenciado Peña Nieto, pero en el caso de Calderón sí había un enfrentamiento pues real. Sí, muy directo. Muy directo. Y ahora, pues ya no, porque Claudia Sheinbaum como presidenta de México, ¿a quién le va a echar la culpa? No puede. A su padrino político, por decirlo de alguna manera, no puede. O al menos se desgasta, ¿no? Si dices que fue el pasado. Pues sería como, pues al final de cuentas, no tener, como si no tuviera un piso firme la llamada cuarta transformación, sino tuviera primer piso, porque este es el segundo piso de la cuarta transformación. Pero si Claudia Sheinbaum se refiere al primer piso de la cuarta transformación, pues entonces los cimientos no están bien puestos. Y lo estamos viendo ahora. O sea, al final de cuentas hay un montón de cosas que le están costando a ella y que fueron motivo de mucha polémica en el sexenio anterior. Y entre ellos también está este tema de las desapariciones y de las personas de familiares de desaparecidos. Andrés Manuel López Obrador se reunió con los colectivos de personas desaparecidas y de sus familiares en Tlatelolco, donde les prometió fue un que compromiso iban a ser atendidos.
que iban a ser atendidos. Y no solo no fueron atendidos, sino que tampoco se aplicó la ley. Hay que recordar, Alejandro, que hay una ley que se promulgó en 2017 y que tiene que ver con todo este tema de la desaparición forzada. Se creó la Comisión Nacional de Búsqueda, pero ¿qué pasó con la Comisión Nacional de Búsqueda? Su titular, Carla Quintana, tuvo que dimitir a su cargo cuando le empezaron a decir que tenía que cambiar la manera, la metodología para contar los casos de personas desaparecidas. Y ella siempre se opuso. Y casualmente ahora vemos las reformas que envía la presidenta hacia el día de ayer sobre estas cuestiones de desapariciones y pareciera que por fin se sentaron a escuchar a Carla Quintana, ¿no? Pero es que no se necesitan reformas. Lo que se necesita es realmente la aplicación de esa ley en la que sí participaron los colectivos, participaron las autoridades, participaron todos los involucrados en este caso. Se logró en 2016, se promulgó en 2017 y ¿qué vemos? Nada. La Comisión Nacional de Búsqueda ahí está, pero no tiene dientes, no tiene recursos, no tiene nada. No se ha podido echar a andar porque justamente no ha habido la voluntad de hacerlo. Y por otro lado también está no solamente la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también la necesidad de que haya este enlace de información entre las fiscalías. Pero las fiscalías no están funcionando como debe ser y en el caso de desaparición, pues peor, porque si desaparece en Guerrero, no hay, pero esta persona que se desaparece era oriunda de Oaxaca, no hay manera de cruzar la información. Y entonces por eso vemos a familiares de desaparecidos del norte del país buscando hace algunos años en Morelos, ¿no? Donde había fosas que no eran clandestinas, porque además eran ya fosas del fuero de las fosas comunes, donde había personas que no habían sido identificadas. Claro. Entonces, yo estuve ahí en esa cobertura y vimos cómo llegaron colectivos de todas partes del país justo para saber si ahí en esa fosa común del estado de Morelos estaba su familiar. Entonces, así de desastroso es el panorama en materia de desapariciones. Y sobre todo lo que está en medio es eso, el dolor de las familias, pero las familias no se detienen y ellas siguen buscando. Pero lo triste y lamentable de esto es que sean las familias las que tengan que buscar y que las autoridades no tengan realmente un protocolo y que no sigan también lo que está estipulado en la ley para dar con el paradero de esas personas. Y ya no hablemos de la crisis forense también, Alex. O sea, está la crisis de todos los cuerpos que están sin identificar en este país. Entonces, tenemos aquí la conjunción de todo lo que no se ha hecho bien y que realmente sigue generando muchísimos problemas y sigue generando al final de cuentas pues un montón de sinsabores y de incertidumbres, ¿no? Sí. Estimado Eduardo, quisiera compartirte los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que conoces muy bien, nada más para dimensionar la magnitud del problema. Con Sheinbaum, en lo que va de su gobierno, se han registrado 6,730 casos de personas desaparecidas o no localizadas. No, solo personas desaparecidas. En el caso de Andrés Manuel, esta es la locura, 53,984 personas. Dijiste hace poco, son 124,000 desde 1952 que tiene datos registro. Casi 54,000 son de Andrés Manuel López Obrador, de ese sexenio, y de eso no se habla. Claro. Con Peña Nieto, la cifra era de 32,606, también escandalosa. Claro. Mucha gente salió a las calles a protestar. Felipe Calderón, 16,901. Fox, 917. Mucho es criticado Vicente Fox por bastantes cosas que hizo en su sexenio, pero es de los sexenios con más paz de los que hay registro. Sí. Con estas cifras, quisiera preguntarte, ¿qué es lo que está detrás de esta descalificación, de este ya no hay pasado, de este, pues estaban del lado del movimiento, pero de repente cambiaron? Y sobre todo de la crisis, porque es una crisis de personas desaparecidas las que vivimos en este país. Pues mira, lo que está detrás es justo lo que te mencionaba, lo que no se ha hecho bien en este país, ¿no? Tú lo dices, vemos de sexenio a sexenio cómo cambian las cifras, cómo van aumentando. Y sí, las condiciones del país también han cambiado,
¿no? También ha cambiado la manera de operar de los cárteles, también ha cambiado las actividades a las que se dedican. Además, recordemos que México pasó de ser un país solo de paso a ser un país de consumo y a ser un país en el que ahora mismo las bandas del crimen organizado se están disputando las plazas. No solamente ya se disputan las mejores rutas para ir al mercado más grande, que es Estados Unidos, Sí, claro. No hay que dudar de eso. O sea, lo que había en un principio era la batalla de los cárteles para lograr las mejores rutas. Lo que ahora hay es la batalla por tener las plazas, las mejores plazas para desplazar ese tipo, valga la redundancia, de productos, ¿no? Para poderlos distribuir. Entonces, sí ha cambiado el panorama, sí ha cambiado la forma en que operan los cárteles, pero lo que no ha cambiado acá es la inoperancia de las instituciones de gobierno y también de las instancias de justicia. Entonces, por eso es que vemos que se incrementa año con año el número de personas que desaparecen, pero también de las personas que son asesinadas, ¿no? Entonces, creo que detrás de todo eso está la ineficiencia, pero también, ¿sabes qué es lo que preocupa más acá? La indolencia que como sociedad también hemos desarrollado, por decirlo de alguna manera. No solamente la indolencia de nuestros políticos, pero como sociedad, una persona desaparecida, una persona asesinada, debería de movilizarnos, debería de consternarnos, ¿no? Y no digo que tomemos las calles y que se hagan desórdenes y todo eso. Me refiero a exigir como ciudadanos que se hagan las cosas como se tienen que hacer, al final de cuentas, ¿no? Entonces, desafortunadamente en este país, hasta que no te pasa, no lo sientes. Y eso es lo que nos ha llevado a una situación como esta. Pero afortunadamente, lo digo de manera lastimosa, ocurren cosas como lo del Rancho Izaguirre para recordarnos que vivimos en un país donde ni la paz ni la justicia están garantizadas para nadie. Para nadie, mi querido Eduardo. Pues mira, a propósito de lo que acabas de decir, en 1958, un politólogo que se llama Samuel Huntington escribe un libro que se llama El orden político en las sociedades en cambio. Entonces, frente a demandas sociales, como por ejemplo educación, como por ejemplo trabajo, justicia, reducir la desigualdad, la pobreza, se enfrenta a un lento desarrollo de las instituciones. Y parece que en este país no solo es lento, sino que es regresivo. Claro. Ya no voy hacia adelante, voy hacia atrás. Eduardo, muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Detrás de los Hechos. De verdad, este tema es complejo. Muy. Y aparte, toca fibras muy sensibles, ¿no? Porque se aproxima a nosotros. Esta gente fue a buscar chamba y no regresó. Claro. O sea, tenemos familiares que están buscando jale y nos da el terror de que en su ánimo de querer salir adelante, pues pierdan la batalla. Y no porque ellos quisieran, sino porque alguien se las arrebató. Eduardo, tus redes sociales por si alguien quiere contactarte y debatir lo que aquí acabas de decir. Pues miren, nosotros siempre estamos abiertos a eso. Me encuentran en la red X como Edu32M Cantero. M Cantero, ok. Ajá. Y pues ahí podemos darle a este tema seguimiento y a muchos otros más, por supuesto, que hay que conversar. Pero sin duda, de la desaparición, pues sí abre y lastima mucho a esta sociedad que ya está muy, muy golpeada por muchas circunstancias. Muy, muy golpeada. Pues, estimado Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en el episodio 117 de Detrás de los Hechos. Gracias, Alex. Hermano. Este fue Detrás de los Hechos. Le agradezco aquí a Mauricio Montes de Oca que está en los controles. Muchas gracias, Mau.